casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Amados, bendiciones. Maravilloso es el Señor que nos permite iniciar este tiempo de grupo familiar, tiempo donde estamos en familia, tiempo donde reflexionamos en la palabra y aprendemos cada día más y más de ella. Recordemos que tenemos un tema que nos hemos trazado para seguir creciendo. Amén. En ese conocimiento bonito del Señor. El tema es Jesús de Nazaret. Y hoy queremos hacer énfasis en un texto que nos abre el panorama para hablar de lo que queremos aprender hoy de Jesús de Nazaret. Ese texto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y el texto dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero volverlo a leer. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué no le decimos a Dios en esta preciosa hora que sea Él hablándonos, que sea Dios bendiciéndonos, enseñándonos el texto sagrado, que sea Dios enseñándonos su palabra y que podamos nosotros digerirla en el Espíritu y comprender cada día más y más lo que Dios tiene para nosotros en este momento? Amén. Oremos al Señor. Amén. Amado Señor, en esta hora damos gracias a ti por darnos tan enorme privilegio de reunirnos en nuestras casas para este estudio bíblico, Señor. Y también por darnos la oportunidad de aprender más acerca de nuestro Jesús de Nazaret. Dios amado, hoy presentamos nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones que se disponen en este tiempo, Señor, para aprender y para recibir tu palabra, pero no solamente para oírla, sino para ser hacedores de ella. Gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de ser edificados a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Jesús de Nazaret. Quiero que hablemos hoy de los comienzos del ministerio del Señor. Amén. Los comienzos del ministerio de Jesús. ¿Cómo fueron ese iniciar, ¿no?, de Jesús en su ministerio? Y bonito es cuando a la luz de la palabra podemos comprender cuántas verdades, el por qué Jesús lo hizo, esos principios que el Señor aplicó son aplicables hoy. Ese ministerio que Jesús desarrolló es aplicable hoy. Hasta dónde va ese ministerio. Todo esto lo podemos aprender en el transcurso de este tiempo que estaremos reflexionando, que estaremos estudiando acerca de Jesús de Nazaret y los comienzos del ministerio de Él. No conocemos mucho de la vida de Jesús en su etapa de niñez y juventud. Amén, pastor. La Biblia no registra muchos datos de esas dos etapas del Señor Jesús, excepto algunos puntos claves e importantes durante el desarrollo de su vida y ministerio. O sea que la semana anterior hablábamos del nacimiento, ¿no? Sí. Y ya hoy prácticamente comenzamos a hablar de lo que es el ministerio. ¿Por qué? Que algunos puntos, algunas cosas que podemos por la palabra comprender. ¿Dónde creció? Creció en Nazaret, una pequeña aldea que contaba con algo menos de 500 habitantes. Un sitio muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño. Ahí creció el Señor Jesús, en Nazaret. Tenía 4 medio hermanos. ¿Quiénes son esos 4 medio hermanos? Y había una polémica muy fuerte ahí, ¿no? Señores, ¿cómo así pasó que Jesús tuvo hermanos? Sí, medio hermanos, ¿no? Porque Él es hijo del Espíritu Santo. Amén. Y de María. Ajá. ¿Sí? Entonces, María tuvo más hijos. Los tuvo lógicamente con José. Los hijos de María y José también se llaman ellos. Uno se llama Santiago, otro se llama José, Judas y Simón. Esos son los 4 medio hermanos de Jesús. Y si alguien le preguntara o empezara a discutir con usted, ¿dónde está afianzado esto? ¿Dónde está la palabra? ¿Cómo me puede usted sustentar eso? Entonces anote esta cita bíblica. San Marcos capítulo 6, versículo 3. Es un texto bíblico que afirma que Jesús tenía medios hermanos. San Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ajá.
¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces vemos aquí el evangelista Marcos presentando la familia de Jesús. Sí. ¿Sí? Y está diciendo, ¿no es este el carpintero? O sea, la profesión de Jesús la está mostrando ahí, ¿cierto? ¿Hijo de quién? De María. Se cree que para ese entonces José ya había muerto. Sí. Hijo de María, porque no lo nombró ahí. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ojo, pero también habla de unas hermanas. ¿Sí? Entonces Jesús sí tuvo más hermanos. Y lo mismo que decíamos, creo que la semana anterior. ¿Qué tiene de malo? Que Jesús haya tenido más hermanos, que María haya tenido más hijos. El problema es que cuando queremos nosotros colocar a María en un puesto que no le pertenece, es ahí donde comenzamos a torcer las escrituras. Sí, señor. La profesión de su padre era carpintería. Por eso en cultura judía lo más normal es que el hijo, la primera profesión que hereda es la profesión de su padre. Sí, señor. Y por eso a Jesús se le conoce como el carpintero. ¿Sí? Los años que pasaron, ojo con esto, entre su niñez y el comienzo de su ministerio son conocidos por los teólogos como los años de oscuridad o los años ocultos de Jesús, donde no se conoce qué fue la vida de Jesús en ese entonces. Estamos hablando de prácticamente después del año 12 de Jesús. Sí, cuando Sí, se sí. desaparece en el templo. Sí, después de los 12 años. Es muy poco o prácticamente nada lo que se conoce de Jesús. Hay muchas especulaciones, que estuvo allí, que estuvo allá. La Biblia no lo registra y por tanto de lo demás sería especular. ¿Qué se vuelve a conocer de Jesús? Ya en el ministerio, arrancando con el primer paso, que es el bautismo. Ajá. Hasta allá. Y allá, ese salto nos toca pegarlo ahorita, son como unos 20 y algo de años. ¿Sí? Como unos 20 años, 18, 20 años, que nos saltamos, donde no conocemos qué es de la edad de Jesús en sus 15, en sus 18 años. No se conoce nada acerca de Jesús. Entonces veamos algunos aspectos sobresalientes o eventos sobresalientes en el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Vamos a hablar de tres. Amén. El primero es el bautismo de Jesús. El segundo es la tentación de Jesús. Y el tercero son los apóstoles o discípulos de Jesús. Vamos a hablar de esos tres acontecimientos y por qué Dios le permite a Jesús en el inicio de su ministerio vivir esta situación. Hablemos primero de ese bautismo de Jesús. Marcos, el evangelista, lo ubica en el capítulo 1, versículo 9 hacia adelante. Nos ubica y nos habla acerca del bautismo. Por favor. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una gran voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. El significado del bautismo de Jesús. Este bautismo, ¿qué significa? ¿Sí? Para Jesús, ¿por qué lo practicó? ¿Por qué Jesús fue y se mandó a bautizar? El significado del bautismo, lo primero que vamos a encontrar es que fue el acto de inauguración de su ministerio público. Sí, sí. ¿Sí? Es el comienzo de su ministerio. ¿Sí? Esa es la apertura de que ya está listo para comenzar. Mira, y a mí eso siempre me hace recordar que cuando en algunas profesiones se da el famoso bautismo. Y hemos visto por la televisión cuando por lo menos los pilotos de aviación terminan su estudio, dice, bueno, pasan al bautismo y les hacen ciertas situaciones ahí para decir, ya terminó y está listo para comenzar, ¿cierto? Y así en algunas otras profesiones, cada uno tiene una forma de hacer ese primer bautismo, ¿no? Sí. En Jesús, el bautismo se da para comenzar a ese ministerio como tal. Y ese abre la puerta, ¿no? Sí. A lo que va a ser su desarrollo ministerial. Amén. Fue el acto de inauguración de su ministerio público. Pero también cuando hablamos del bautismo y el significado, fue como una consagración a Dios para recibir el poder del Espíritu Santo. Qué precioso es esto. Cuando ya Jesús dice, ya está listo para arrancar, entonces viene ese sello, viene esa ministración del Espíritu Santo sobre él para darle ese poder para comenzar a desarrollar ese fuerte ministerio de la predicación y entregar
establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. A partir del año 30 se calcula más o menos que comienza Jesús esa parte. Fue un acto público de identificación con su pueblo. Es decir, mostrarle a sus seguidores, mostrarle al mismo pueblo de Israel, ¿sí? Porque con Juan el Bautista ya venía bautizando, lógicamente, y el bautismo nace ahí en esos 400 años de silencio, más o menos aparece también por primera vez el bautismo. Fue un acto público de identificación con su pueblo. Isaías capítulo 53 versículo 12 lo presenta de esta manera, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es una forma de identificarse con su pueblo. Eso es el bautismo. También vemos que esta parte del bautismo, pastor, lo hizo para aprobar públicamente la obra de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista es el que está anunciando al maestro. Ajá. Él es el que va adelante abriendo el camino al maestro. Y es decir, va a confirmar que lo que Juan el Bautista está enseñando es verdad, y que él se lo está aceptando y aprobando. Por eso ese bautismo, como venía bautizando multitud de Juan, ahí él entra también para ser bautizado, para decir lo que este hombre está haciendo es lo correcto. Es lo correcto, Sí. y lo que todos deben hacer. Sí. Lo hizo entonces ¿para qué? Para aprobar públicamente la obra de Juan el Bautista. Pero también podemos decir aquí, cuando hablamos del bautismo, que se presenta la Trinidad, ¿no? El Padre, se presenta el Espíritu Santo y aparece Jesús en la escena. Entonces, que es el Hijo, aparece la Trinidad. Si algunos se atreven a decir que la Trinidad no es bíblica, porque no existe la palabra Trinidad como tal en la Biblia, pero sí existe la manifestación de las tres personas, ¿sí? Que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es la Trinidad. Entonces dice que ¿por qué escogió el Espíritu Santo la forma de paloma? ¿Sí? ¿Por qué dice? Entonces, cuando vemos la manifestación de la Trinidad, dice que se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces ya van dos ahí, el Padre y el Hijo. Dice: y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces vemos la manifestación de los tres en un solo acontecimiento, mostrando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué escogió el Espíritu Santo la forma de paloma? Yo considero, pastor, porque era símbolo de delicadeza, Ajá. porque era símbolo de pureza y también de mansedumbre. Amén. El mejor ejemplo que tenemos del Espíritu Santo entonces es una paloma. Y la pastora lo acaba de decir. Nos está mostrando la pureza de la paloma, la sencillez de la paloma, la delicadeza y la mansedumbre de la paloma. Símbolo del Espíritu Santo de Dios que está siendo colocado sobre Jesús para comenzar a desarrollar tremendo ministerio, tremenda responsabilidad. Oído, es hacer que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Hacer eso. Ese es el ministerio de Jesús. Bueno, entonces vamos cerrando pues este episodio tan especial. Primer evento. El primer evento especial del ministerio de Jesús, empezando con su bautismo. Y me encanta eso de la afirmación de lo que está haciendo Juan el Bautista. Amén. Lo hace como ejemplo Respaldo. y respaldo, testimonio público de Sí. que lo que él está abriendo el camino al Mesías es verdadero. Veamos ahora este segundo escena o segundo episodio del desarrollo del ministerio del Señor Jesús, y es el momento de la tentación. Un momento bien interesante que nos enseña como seres humanos que sí podemos enfrentar al tentador. Claro, y la tentación, el Padre le permite pasar por todo esto a Jesús simplemente para colocarse como ejemplo para nosotros, así como lo fue el bautismo, para colocarse como ejemplo para su pueblo. La tentación es igual, para colocarse como ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Entonces Lucas reseña o ubica este pasaje en el capítulo 4, versículo 1 hacia adelante. Dice el texto: Jesús, lleno del Espíritu Santo, ya se bautizó, ya descendió el Espíritu Santo sobre él. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto.
O sea, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí comienza Amén. la tentación. Amén. Y me parece tan especial, y creo que lo vimos en uno de los devocionales Sí. por Facebook Live, de cómo el Señor decreta la palabra. Amén. Y creo que también cuando vimos el hábito de la palabra, vimos eso, que el Señor enfrentó la tentación con la palabra y afirma Con autoridad, ¿no? con autoridad, escrito está. La tentación de Jesús. ¿Por qué quiso Dios que Jesús fuera tentado? ¿Cierto? Pero me fascina es que primero lo empoderó. Sí, claro. ¿Sí? Para luego pasarlo. Para resistir. Sí. ¿Por qué le permite el Señor vivir, al Padre le permite vivir esto a Jesús? Para probar a Jesús. Amén. Primero, para probar a Jesús. La palabra griega traducida tentar significa poner a prueba. Y puso a prueba a Jesús. Un ayuno de 40 días. ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno vive en un ayuno de 40 días? Un hambre impresionante. ¿Cierto? Y ahí, ojo con esto que lo podemos aplicar hoy. El enemigo, el diablo, sabe dónde somos frágiles. Donde somos débiles, ¿no? Sí. ¿Por qué crisis estamos pasando? ¿Por qué necesidad estamos pasando? Y él llega ahí a solucionar. Mira, una experiencia que hemos tenido con algunos hermanos en esa crisis de no tener empleo, ¿cierto? Y muchas veces en esa crisis de no tener empleo y estamos orando por un empleo, y aparece el empleo. Y entonces cuando comenzamos a estudiar si el empleo vale la pena tomarlo o no, no, es que es un empleo maravilloso, paga espectacular, ¿cierto? Pero trabajamos de domingo a domingo, ¿sí? No hay día de descanso. Al mes nos dan un día entre semana, ¿sí? Y uno dice, excelente. ¿Y la vida espiritual? O sea, es mandarlo de una a romper su comunión con Dios porque no tiene espacio para ir a buscarle al Señor a la iglesia. Entonces ahí es donde dice uno, uy, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Y ahí, ojo, el enemigo es experto enviando soluciones, entre comillas, para hacer daño, para hacernos caer. Entonces aquí no es la sección. ¿Por qué Jesús o por qué Dios permite que Jesús fuera probado o tentado más bien? Para probar a Jesús, ¿sí? Ajá. ¿Para qué más? Para que Jesús experimentara lo que viven aquellos que son tentados por el diablo. Ajá. Porque como estamos hablando de su humanidad, amén, de ser 100% humano y 100% Dios. Entonces, por eso Dios le permite eso, para que Jesús experimente lo que viven aquellos que son tentados por Amén. el diablo. Hebreos 4:15 trae una afirmación bien importante para que la veamos. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Espectacular, ¿sí? Hermoso el texto. Dice que no tenemos un sumo sacerdote, o sea, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Él nos comprende plenamente. Y nosotros a veces erróneamente, no, pero es que Él es Dios. ¿Él qué me va a entender si Él es Dios? Si Él no vivió lo que yo viví. Si Él no vivió, no, Él fue tentado en todo, conforme usted y conforme yo hemos sido tentados, Sí, sí. para mostrarnos de que sí se puede salir de la tentación. Amén. De que sí, dice compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo. Óigase bien, y todo es todo, Sí. según nuestra semejanza, es decir, igual a nosotros. Fue tentado en cualquier tentación que usted quiera imaginar. Jesús ya pasó por ahí. En esa tentación que usted está pasando hoy, Jesús ya la pasó. Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué pasó? Para mostrarnos que se puede pasar sin caer, sin pecado. ¿Por qué se permitió que Jesús fuera tentado? ¿Por qué quiso Dios que Jesús fuera tentado? Entonces también podemos decir, para que ésta sirviera como señal y profecía de la derrota de Satanás. Amén. ¿Cómo vencer al diablo? Amén. Para enseñarnos cómo vencer al enemigo. Para eso el Padre permite que Jesús pase por esta tentación. También para demostrar en qué manera todos los hombres pueden alcanzar la victoria sobre Satanás. Amén. ¿Cómo podemos salir victoriosos sobre la tentación del diablo? Y lo principal que necesitamos aprender aquí es cómo lo hizo Jesús.
Amén. Y eso lo estudiábamos las semanas anteriores, ¿no? Amén. Sí, ¿Cómo señor. lo hizo Jesús? Jesús, ¿cómo salió de la tentación en victoria? La pregunta sería, ¿Jesús tenía hambre? Claro que tenía Claro hambre. que sí, había Jesús- una necesidad física. Sí. ¿Jesús necesitaba conquistar el reino? Claro que sí, a eso venía. ¿Sí? ¿Jesús necesitaba salvar la raza humana? Claro, Amén. para eso está ahí. Esa era su Su meta. ministerio, su meta. ¿Sí? Todo lo que el diablo está ofreciendo, a eso venía Jesús. A eso venía Jesús. Es decir, la fácil, tenga la fácil. Sí, señor. Es lo que el diablo le está ofreciendo. Estamos ahí. Las tres formas de tentación de Jesús. Y vamos a verla una por una. Dice, la primera es hacer que las piedras se conviertan en pan. La pregunta sería, pastora, ¿Jesús lo podía hacer? Claro, Claro, él es Dios. sí. Él es Dios. Él pudo haber convertido el diablo. Venga, cuenta que yo soy Dios y ¡pum! Convierte las piedras en Sí, pan. señor. Hubiese terminado haciéndole caso al diablo. Entonces, hacer que las piedras se conviertan en pan. Le sugiere emplear su poder sobrenatural para aliviar la necesidad física. Sí, ¿Sí? señor. Lo mismo que estamos diciendo. El diablo es experto viendo qué necesidad tenemos para traernos la solución. Ojo, la solución que usted y yo necesitamos en ese momento de crisis es la que viene de parte de Dios. Así es. Sí, Tengamos señor. cuidado, porque vienen muchas de parte del enemigo y no podemos nosotros caer ahí. Por eso necesitamos algo, un don maravilloso que se llama discernimiento. Así ¿Sí? es, pastor. Entonces, viendo acá, eso dice, le sugiere emplear su poder sobrenatural para aliviar su necesidad física. ¿Y cómo está? En Lucas capítulo 4, versículo 3, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esa es la oportunidad que el diablo le da. Entonces Jesús le responde y le dice, no señor, porque escrito está. Es decir, con la palabra. Con la palabra. Sí, señor. Pero también la otra tentación es que le ofrece los reinos del mundo. Recuerden que Jesús viene a reconquistar y a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. El enemigo le ofrece los reinos del mundo no por la vía de la cruz, sino por un atajo, rindiéndole adoración al diablo, Madre. rindiéndole adoración a él. Sí. Si postrado me adorares, le entrego todos los reinos. ¿Desde cuándo los tiene? Desde que Adán se los entregó. Sí. Desde que Adán se los entregó. Entonces Jesús viene a eso, a recuperar lo que el diablo le robó. Y el diablo está diciendo, no es necesidad que vaya a la cruz. Yo se lo voy a entregar, tenga. Y humanamente Jesús no quería ir a la cruz, porque ¿quién quiere ir a morir colgado de un madero? Sabía que le costaba muy fuerte la prueba. Entonces el diablo la puso fácil. Cuidado, amado hermano. Cuidado, amado amigo. Porque el diablo Señor. coloca las soluciones muy fáciles. Los famosos atajos. Sí, señor. Los atajos siempre nos van a traer problemas. Entonces, si postrado me adorare, le entregaré los reinos. Lucas 4, 5 al 7 dice así. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ajá. Astuto. Astuto. Y no le está diciendo mentira, le está Ajá. diciendo, se lo voy a devolver. Sí, señor. Pero simplemente tiene que adorarme. Es decir, perderlo todo. Perderlo todo. La tercera tentación, lanzarse de la cima del templo. Del pináculo del templo. La cúspide, la parte más alta del templo en Jerusalén. Tírese de allá. Poner a prueba el cuidado providencial de Dios. Y lo bueno de esto, de cómo podemos discernir la actividad del diablo, que el diablo conoce la palabra Pero por favor. y la cita, conoce la palabra y se la citó a Jesús. ¿Por qué? Porque Lucas 4, del 9 al 11, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, mira cómo lo está probando, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Quién está hablando? El diablo. Sí. Y está citando la palabra. Y sí, la Biblia sí dice eso. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán. Eso dice el texto. Eso dice la palabra del Señor. Y el diablo conoce la Biblia. Voy a repetir esto. Cuidado por ahí. Pastor, pero es que predica igualitico. Ojo que el diablo conoce la Biblia.
Pastor, pero es que también predica con una Biblia más grande y más gordita que la suya. Cuidado que el diablo también conoce la Biblia. Hay que tener cuidado. Amén. Y aquí está citándole la palabra nada menos que a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo Jesús puede contrarrestar esto? Con la misma palabra. La palabra. Apártese de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Sí? Que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Chao, Satanás. ¿Sí? Entonces, estamos viendo la prueba de la tentación por donde Jesús pasó. Y todo eso lo hizo para mostrar que sí se puede pasar las tentaciones. Amén. Que sí se puede. Que no tenemos la necesidad, no es que el diablo me tentó y como el diablo más fuerte me tumbó. No, Señor. Si usted y yo caminamos con Jesús, con Cristo, estamos en victoria. Y las tentaciones van a llegar. Amén. Usted no está excepto. Nosotros no estamos exceptos de que la tentación llegue. ¿Qué hay que hacer? Estar preparados, estar listos con la palabra del Señor, con esos textos bíblicos. Por eso insistimos tanto en la lectura de la palabra y en la memorización de la palabra, para que cuando lleguen esos momentos nuestra fe esté tan cimentada que podamos, como hizo Jesús, en el nombre de Jesús, escrito está, y Claro. sacar. Es que nuestra fortaleza está en el alimento diario con la palabra. Nuestra fortaleza está en conocer el texto sagrado para poder defendernos de toda artimaña del diablo, porque viene a engañar, a robar, a matar, a destruir. Para destruir. ¿Sí? Y nosotros la única forma es con la palabra, con la verdad bíblica. Por eso la necesidad de estudiarla. Por eso la necesidad de estar en este estudio bíblico de hoy, día sábado, donde lo podemos llamar grupo de vida. ¿Sí? Donde estamos estudiando sobre Jesús de Nazaret. Bueno, entonces hemos visto, mi pastor, El bautismo. el bautismo, hemos visto el momento de su tentación, cuando es tentado, y ahora vamos a pasar a un tema bien lindo y bien especial, es los discípulos de Jesús. ¿Quiénes estuvieron con él? Amén. En ese proceso de escoger entre todos a 12. ¿Quién era? Uy, Dios A 12. santo. ¿Sí? Y uno dice, pues imagínese, es Dios mismo quien viene a escoger. Si usted y yo hubiésemos sido Jesús en ese momento, juguemos a que somos Jesús, ¿cierto? Hubiésemos escogido a los que Jesús escogió. Arranquemos con Pedro. ¿Hubiera Pedro entrado entre nuestros candidatos? Un sanguíneo como Pedro, un hombre con espada cintada, Sanguíneo, colérico, yo creo Sí. que era él. que espada cintada ahí, y cuando había necesidad sacaba y tiraba a quitarle la cabeza al que fuera. Dios santo. ¿Pasaría con nosotros? De pronto no. ¿Hubiéramos dejado entrar a Judas? A Tomás. ¿Hubiéramos dejado entrar a Simón el Celote? ¿Sí? Hablemos de la selección de estas personas, estos ministerios, estos 12 hombres que fueron seleccionados por Jesús. Me gusta el proceso de la selección. Amén. Maravilloso como Jesús nos da. Todo lo que hace Jesús aquí en la tierra es simplemente para darnos ejemplo. Así se hace. Así lo deben hacer ustedes también. Es el Señor siempre dándonos ejemplos. En la selección de los discípulos, Marcos lo ubica desde el capítulo 3, versículo 13 al 19. Dice la palabra del Señor. Después subió al monte. Jesús subió al monte. Y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oiga, tremendo ministerio. Primero, dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué necesitaba que estuviesen con él? Para aprender, formarlos. Para formarlos a la tarea que Para les darles va a tremendas condicionar. escuelas. Tremendos discipulados. ¿Cuánto duró el discipulado de esta gente? Duró 3 años y medio. ¿Cada cuánto estudiaban? De 6 de la mañana a 6 de la mañana. Sí, porque, De día y de noche amén, ahí se ve estaban estudiando. en los textos que hay en la palabra, las horas que trabajaban, que Jesús se sentía cansado, bueno, en fin, entonces estaban preparados para trabajar 24/7. Dijo, y estableció a 12 para que estuviesen con él primero. Y para enviarlos a predicar. Primero Gran los tuvo al comisión. pie y después los soltó a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quiénes escogió? Versículo 16. Dice que escogió a Simón, a quien puso por nombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó
Boanerges. Esto es, hijos del trueno. También escogió a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Ajá. Ahí vemos cómo Jesús, Marcos nos muestra cómo Jesús escogió a sus 12. Selecciona, ¿no? Sí, a sus 12. A sus 12 discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? ¿Sí? Discípulo significa, es una persona que aprende, se le conoce como un aprendiz. Ajá. Eso es un discípulo. Entonces, los discípulos del Señor se dedicaron a eso, a aprender. Del maestro. Aprender. Y qué terrible tarea que tenían. Y fueron otra vez 3 años largos viendo cómo Jesús lo hacía. Porque un día Jesús se iría. Sí, Señor. Un día Jesús se iría. Un día los dejaría. Y tendrían ellos que enfrentar la gran comisión de seguir estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Fueron elegidos por la guianza divina. Discernimiento del Espíritu Santo. Lucas establece algo que Marcos no dijo. Y esto me goza mi corazón al ver esto. Lucas 6, 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13 dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Marcos dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Lucas dice, se fue al monte y pasó la noche orando. Y ahí sí dice que escogió Amén. a los 2. Amados, usted y yo, otra vez, el Señor siempre nos da ejemplos. Cada vez que vayamos a tomar una decisión pero tan importante como escoger a sus 12 que iban a proseguir con la misión de establecer el reino, no lo podía hacer de cualquier manera menos que en plena comunión con Dios. Sí, Señor. Es decir, uno dice, pero ¿cómo escogió a Judas? No, eso ya estaba orado. Sí. Pero ¿cómo escogió a Mateo? Perdóneme, a Pedro. A Pedro. A Pedro. ¿Sí? Eso ya lo ha pasado por la oración. Sí, Señor. Y nosotros vemos a Pedro como un, déjeme decirlo así, mochacabezas. ¿Sí? A el Mateo como un ladrón. ¿Sí? Pero Jesús veía por el Espíritu algo, un gran, pero gran evangelista. Gran ministerio, pastor Amén. de Pedro, sí iba a decir, o sea, es impresionante la historia de cada uno de ellos, Sí. pastor. Cómo Sí. murieron, cómo realmente entregaron su vida por el Señor. Entonces, cuando vayamos a tomar una decisión tan importante, lo mínimo que podemos hacer es meternos en oración. Amén. Jesús pasó la noche orando. Y esto es como recalcar lo que vimos hace 8 días, pastor. Amén. Que decíamos, hay que orar. Antes de tomar decisiones, hay que orar. Aquí vemos esto. El Señor, antes de tomar la decisión, es aquel. Oro, dice que pasó la noche orando. ¿Qué busca o qué buscaba Jesús con la elección de sus discípulos? Uno dice, bueno, ¿por qué no bajaron más bien ángeles? ¿Por qué no trajo ángeles y una legión de ángeles? 4.000, 5.000, 6.000 ángeles y colocarlos a predicar por todo el mundo. Oiga, todo el mundo se convierte. ¿Por qué Jesús no quiso ángeles, sino más bien quiso hombres de carne y hueso como usted y como yo? Amados, fueron elegidos por la guianza divina. ¿Qué buscaba Jesús en estos hombres? Prepararlos para que ellos continuaran con su obra. Amén. A trabajo de prepararlos. A trabajo. Sí, Señor. Y mira que no es diferente hoy la raza humana. A cada uno de nosotros que el Señor nos ha escogido de allá del muladar, a cada uno de los siervos del Señor que le ha metido su mano allá en la caneca, la basura del diablo, y ha rescatado a este servidor, y así sucesivamente, ¿sí? Nos ha traído con una cantidad de situaciones bien complejas y se ha dedicado a tallarnos, a pulirnos, a limpiarnos, a formarnos, y hoy ahí nos llevan el proceso. Así es. Los apóstoles pasaron por el proceso. Amén, sí, ¿Sí? Señor. Fueron escogidos para que continuaran con la obra que Él venía estableciendo. También fueron ayudantes para ministrar a las multitudes, para que le ayudaran al Señor a ministrar a las multitudes, porque como Claro. era tanta gente que lo seguía, Sí. entonces ellos eran pues Los servidores, ujieres. los escoltas, los ujieres, los ayudantes, bueno, en fin. Y yo me imagino cuando el Señor iba en todo el tumulto, cómo ellos iban
como diciendo a la gente, no lo toque, vea, deje caminar, sí, en fin. Los mandaba muchas veces adelante antes de él llegar. Sí. Iban a hacer la pre-campaña. Decimos que servidumbre también o servicio, porque cuando alimentaban a toda esa gente, ¿qué era la que pasaba? Pues los discípulos eran los que estaban ahí al tanto de lo que necesitara el maestro. ¿Por qué 12 discípulos? Ajá. ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no el 7? ¿Por Sí. qué 12? Se cree posiblemente estos 12 heredarían el puesto de las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿sí? Que representaban al pueblo de Dios, ¿sí? Las 12 tribus representan a la Así nación es. judía, las 12 tribus representan a la descendencia de Abraham, Amén. el pueblo judío. Los apóstoles representan la iglesia, Sí, señor. ¿sí? Los nuevos, la nueva oportunidad, los nuevos convertidos, la iglesia de hoy y la iglesia del Antiguo Testamento está con las 12 tribus. Sí. La iglesia de hoy está representada con los 12 apóstoles. Amén. Posiblemente es por eso que el Por Señor eso es. escogió a 12. Ya acabas de decirlo, que los escogió para representar al pueblo de Dios. Veamos algunas características de los discípulos. Hermosa. ¿sí? O características generales, ¿no? Que los abarcan a todos para que tengamos así como una abrebocas de quiénes eran estos hombres. El Señor dice que pasó la noche orando al Padre y está totalmente guiado por el Señor. Otra vez decimos, quizás en la óptica nuestra no hubiesen pasado. No. No me sirve, no me sirve. Por Esa sus hoja, antecedentes. esa hoja de vida no me sirve. ¿Sí? Por sus antecedentes Claro, no pasa. claro. Es que había de todo ahí, había de todo. Entonces Sí, uno señor. dice, ¿cómo Jesús, en qué momento Jesús escogió a estas bellezas? Algo les veía, algo que Algo que nuestros nosotros no ojos no ven. Pero por que lo eso, pudimos ver en el desarrollo a tu ministerial. parecer no, luego. pero Dios como conoce lo más adentro de cada uno. Entonces, ahí Hablando de características, lo primero que podemos ver eran hombres corrientes. comunes y corrientes. Sí, corrientes. ¿sí? Sí. Ninguno era rico, ninguno era erudito, ninguno era político, ninguno era intelectual o personas con influencias religiosas. Lo sacó del común. ¿sí? Amén. Que fue que era el hijo de... No, señor. Lo sacó del vulgo, como dice en Hechos de los Apóstoles. Eran hombres de modestos recursos. ¿Habían ricos en Jerusalén? Claro que sí. ¿Habían ricos en sus alrededores? Totalmente que sí. Pero no escogió ninguno de ellos. ¿sí? Eran hombres de modestos recursos. No tenían estudios especiales, pero tampoco eran analfabetas, ¿no? Ajá. No tenían estudios especiales, tampoco eran analfabetas, pero no eran los de los grupo élite, que eran los escribas, Ajá. que estudiábamos las semanas anteriores. No, eran simplemente hombres comunes y normales. Ajá. Eran hombres con características diversas. Y vamos a estudiar algunos de ellos nomás, algunas características diversas. Mateo. Bueno, ¿Sí? de Mateo. Mateo, pues podemos decir que es un ladrón a favor de los romanos. Era el famoso característica. publicano. Sí, Recuerden que señor. estudiamos al comienzo, por eso era tan importante hablar el entorno donde Jesús nace, ¿no? Sí, claro. Aparece el publicano. ¿Qué es publicano? El hombre desechado, el ladrón, es comparado con los asesinos. Eso era Mateo. Un publicano era un recaudador de impuestos a su pueblo, le cogía los impuestos, se los entregaba a la nación romana, pero de paso se robaba algo, cobraba algo de más Una para comisión. robárselo y entregaba todo lo que cogía aquí. No lo querían los romanos porque era un ladrón, pero tampoco su pueblo lo quería porque les estaba clavando el cuchillo. Sí, Entonces, sí. ese Mateo, nadie daba un peso por él, pero Jesús vio en él un gran escritor, Amén. vio un gran evangelista, vio un gran apóstol. ¿Usted lo hubiera escogido a ese ladrón? Seguro que no. No, yo creo Pero que no. Jesús lo escogió. Si a usted le hubieran dado la oportunidad de escoger a este hombre, usted no lo hubiera escogido, pero Jesús me escogió. Amén. Amén. Si le hubiera dado la oportunidad de escogerme a mí, tampoco seguramente. He ahí escogido. lo importante. Jesús lo escogió a usted. Amén. Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Amén. Amén. Porque Él ve lo que hay en el corazón del hombre. Amén. A Pedro. Pedro, me encanta Pedro, pastor. Me encanta Pedro como es.
Un líder. a pesar, sí, Un líder. por su liderazgo, pero es conocido por ser impulsivo e impetuoso. Yo me imagino el bully, por decirlo así, pastor, que le harían a Pedro en la mesa cada vez que, ay, Pedro. Ay, Pedro, otra vez Pedrito. Otra vez usted con lo mismo. Ah, Sí. ¿qué tal cosa? ¿Quién fue? Pedro. O también en el momento de tomar decisiones, ¿no? Yo me imagino que el Señor preguntaba algo y el Señor no va a terminar la pregunta y el Pedro estaba levantando Ya. la mano para responder. ¿Quién va ahí? Yo. De una. Sí, sí, ese era Pedro, el sanguíneo, el Ah, impulsivo, Señor ¿sí? Dios. El impetuoso, ese era Pedro. A tal punto que en un momento, entre las charlas que el Señor, en su discipulado, le respondió al Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Le dijo Jesús. Y el Pedro vino y dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y y Qué se elocuencia. va con tremendo mensaje el Pedro. Y el Señor se queda viendo y dijo, eso no se lo reveló ni carne ni sangre, Pedrito. Y Pedro se acomodó la corbata y dijo, amén. Y creo que le dijo a los otros 11, si miran chinos, ¿cómo es que se hace, no? Yo me imagino a Pedro ahí sacando pecho. Ay, No sí. pasan 2 o 3 versículos en el texto y vuelve y hace otra pregunta al Señor. Les comienza a narrar al Señor que era necesario ir a Jerusalén, descender de mano de aquellos y morir por aquel esto, y que iba a ser crucificado. Y Pedro se levantó y dijo, ¿cómo se le va a ocurrir? Usted no puede ir por allá, usted no se puede dejar no se puede dejar matar. Y ahí el Señor se la manda con toda. Y el Señor se queda viendo y le dice, apártate de mí, Satanás. Ay, Dios, perdió el año Pedro. Ese es Pedro, Ay, el Dios. impulsivo. El impetuoso. Amén. En que a veces la sacaba del estadio. Pero hay momentos en que Pedrito no le pegaba ni al palo, Yo creo hermano. que era imprudente también, el bendito. Claro, claro. Es un sanguíneo. Sí. Es un sanguíneo. El sanguíneo va entrando y tumba la mesa y aquí no ha pasado nada. Y sigue para adelante. Así es Pedro. ¿Sí? Bueno. Entonces, características. Mateo, un ladrón. Pedro, un impulsivo e impetuoso. Juan, Juan. el rudo pescador. Mira, estoy haciendo el estudio a Juan. Yo siempre tuve una visión de Juan que era un muchacho muy noble. Y aquí un escritor lo presenta como rudo. Era un hombre de un trabajo fuerte, como en la pesca. ¿Sí? Era un hombre rudo. Se le conoce a Juan, llamado Hijo del Trueno. Se convirtió de ser el hombre rudo, de ser el hijo del trueno, a ser el discípulo del amor. Sí, Sí. el discípulo amado, ¿no? El discípulo amado, aquel que se dio el lujo, De escúcheme, recostarse. dormir en el regazo de Jesús. Sí, señor. Era el discípulo amado. Pero mire que ese Juan es terrible. Hay una escena en que Jesús tiene que pasar por cierta ciudad y no lo dejaron pasar a él y sus discípulos. ¿Sí? Entonces, como no lo tuvieron que dar una vuelta impresionante para poder llegar donde ellos iban, porque no los dejaron pasar por la ciudad. Juan se queda viendo al maestro y dice, maestro, tú eres Dios, eres todopoderoso. Es que descienda fuego. ¿Por qué no pedimos que descienda fuego del cielo y acabe con todos ellos? Ay, Padre. Oiga el del tierno de cielo, Juan. Sí. Mire ese espíritu de Juan. Eso se esperaba de Pedro. Claro, uno esperaba ser Pedro. Entonces, otra vez, características de los discípulos. Los escogió no porque los sacó, permítame decirlo de alguna manera, de algún monasterio, de algún convento. No, los sacó siendo hombres como usted y como yo, Comunes y con una corrientes. cantidad de efectos, con una cantidad de raíces ahí malsanas, porque tocaba pulirlo. Sí, sí. ¿Sí? Juan, el que uno dice, el tiernito de Juan, está deseando que maten toda una ciudad, porque no lo dejaron pasar por ahí. Y el Señor se queda, Juan, usted no sabe ni de qué espíritu es, le dijo el Señor. Santo. ¿Sí? A Juan, el discípulo amado. Hay otro, Simón el celote. ¿sí? Se le conoce como el revolucionario en contra del Estado. Ubiquémonos en este tiempo y no digo más. El revolucionario en contra del Estado. ¿Quién era Simón el celote? El que iba en contra del Estado. ¿Sí? Roma está haciendo esto, Roma está trabajando así, y todo iba en contra de Roma. Se le conoce como Simón el celote. Un grupo, el celote era un grupo. Los celotes, hablamos Sí. en la primera, Sí. el primer sábado que hablamos de Jesús, hablamos De su del entorno grupo donde de nació celotes. Jesús. Lo importante de tener todo esto claro, ¿no? ¿Quiénes eran los celotes? Un grupo revolucionario. ¿Sí? Iban en contra del Estado. Ajá. Y de esos escogió uno el Señor, A Simón. a Simón. Amén. ¿Sí? También otro muy interesante que fue Judas. De ese no hay mucho que decir, ¿no?
No. Judas lo escogió. Parece que era un hombre muy intelectual en la parte de las matemáticas. Contabilidad. Era el que andaba con la calculadora en la mano. El Judas era el contador del grupo, el tesorero del grupo. Sí, señor. ¿Sí? Pero resulta y sucede, todos conocemos que Judas tenía un pequeño problema. Era ladrón. Sustraía, dice el texto, de lo que entraba al arca. Así ¿Sí? es. Al arca de las ofrendas. Judas era un ladrón. Y lo peor, lo entregó. Un traidor. Lo entregó. Entonces, de estos apóstoles uno diría, para mí ninguno pasa. Ninguno pasa. ¿Por qué vemos con estos ojos? Sí. Si vemos hoy a los que Dios está llamando y nosotros decimos, no, pero es que ese hombre es esto, esa mujer es esto. Peores que estos, quién sabe. ¿Sí? Pero Dios los escogió, los pulió, los limpió, los formó, los equipó y los envió. Así Y es, ellos, pastor. hoy tenemos el mensaje del Evangelio en medio nuestro. No solamente porque Jesús vino y predicó, sino porque formó a estos 12. Y estos 12 tomaron la responsabilidad de extender el reino y tuvieron la capacidad de morir todos por la causa de Cristo, excepto uno. Excepto uno, ¿sí? En este caso Juan, ¿sí? Pero el resto todos murieron por la causa de Cristo. Es decir, pagaron el precio por la causa. Yo creo que una de las cualidades que Jesús vio en ellos era lo fuerte que era en cuando tomaban una decisión, se metían por ahí hasta que llegaban al otro lado. Se metieron con el tema del Evangelio y no pararon hasta que dieron su vida por el Evangelio. Amados, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Ese Jesús que viene y muere en la cruz del Calvario. Pero antes de morir en la cruz del Calvario, desarrolló un ministerio y estamos viendo eso. Ajá. Ese desarrollo ministerial de Jesús. Ese desarrollo donde Jesús viene y comienza a buscar a aquellos 12. Ajá. Vamos a terminar acá. Este Jesús hoy sigue reclutando a miles de discípulos. Así es. Ese Jesús hoy lo ha escogido a usted. Ese Jesús nos ha escogido a nosotros. Lo mismo, porque teníamos unas cualidades excelentes. No. Nos escogió, como le decíamos antes, de quizás de lo más vil, de lo más bajo. Sí, Y nos ha venido formando. nos pulió. ¿Sí? Si el mundo le hubiese preguntado que si este hombre era apto para ser un pastor, nadie hubiera dado un peso. Pero Jesús pensó diferente Amén. y nos escogió. Si le preguntáramos al mundo si usted es apto para servir a Dios, el mundo dice que no. Pero Dios dice que usted es un discípulo. Amén. Que usted puede llegar a ser un gran discípulo del Señor si Amén. simplemente se deja formar por Él. Si simplemente agacha su cabeza y coloca su espíritu en disponibilidad para que sea Dios usándole. Y Dios le usará en gran Amén. manera. Amados, este Jesús hoy sigue reclutando a miles de discípulos con el propósito de que sigan con esta obra que un día Él comenzó. La extensión del reino, la gran comisión, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Aleluya. A eso estamos siendo llamados. Jesús está comenzando su ministerio y estamos aprendiendo 3 eventos importantes. Aprendimos hoy. El primero, el bautismo. Las tentaciones y cómo recogió sus 12 discípulos. Amén. Amén. Oremos al Señor. Oremos al Señor colocando nuestras vidas delante de Él y diciéndole: Señor, si puedes hacer algo con este hombre, aquí está. Si puedes hacer algo con esta mujer, aquí está. ¿Por qué no le dice el Señor en esta hora: aquí está mi vida? Amén. Señor, si lo hiciste con Mateo, con Pedro, con Juan, con Simón, con Judas, ¿por qué no lo puedes hacer conmigo? Cierre sus ojos, incline su rostro y hable con Papá Dios. Padre bueno, soberano eres, sublime, maravilloso, ese eres tú, mi Señor. Qué privilegio más grande tenemos de poder disfrutar, de ver cómo tú llamaste, Señor, a hombres del vulgo, a hombres quizás sin ninguna características sobrenaturales, a hombres muy normales, quizás que con algunos impedimentos, desperfectos, muy fuertes, pero que tú viste en ellos, Señor amado, predicadores, evangelistas, apóstoles, hombres que transformarían el planeta. Señor, aquí estamos nosotros hoy, siglo XXI, colocando nuestras vidas y diciéndote: Señor, gracias porque ya hemos sido escogidos.
estamos en el proceso, Padre, de ser limpiados, de ser pulidos, de ser formados. Padre, pero también hay hombres y mujeres escuchando este mensaje y están diciendo: Señor, queremos comenzar, queremos entregarte nuestro corazón, queremos entregarte nuestra vida para que comiences a hacer una gran obra en nosotros. Padre, bendice a aquel hombre, bendice a aquella mujer que hoy dispone su corazón, su vida, y ofrece lo que es y lo que tiene para colocarlo a plena disponibilidad tuya, mi buen Dios. Padre, bendíceles y permítales comenzar este camino precioso, el camino de andar junto a ti, Señor. Bendíceles en gran manera y permítales, Señor amado, tener un encuentro personal contigo para responder a ese llamado que tú hoy sigues haciendo, así como lo hiciste con los 12, Dios. Creo que hoy lo estás haciendo en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Señor, por llamarnos, por escogernos y por traernos a este caminar contigo en victoria y en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Qué lindo es conocer más y más de la historia de nuestro amado Jesús de Nazaret. Seguimos invitándole para que sábado a sábado usted se conecte por este canal de YouTube para seguir este lindo estudio bíblico en los grupos de vida familiar, la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, recordarles mañana nuestra reunión a las 9 de la mañana y a las 10:30 nuestros pequeños. Pero les recordamos que dentro de 8 días estaremos también ministrando la Cena del Señor como primer sábado del mes. Entonces, para que usted durante esta semana, por favor, prepare todo lo indispensable, el jugo, la galleta o el pan y el tiempo, ¿no, pastor? Amén. Y el ambiente espiritual, ambiente de gloria, para que todos juntos podamos compartir el tiempo de la Cena del Señor. Esperamos que esta palabra esté en sus corazones, esperamos que haya llegado a lo más profundo de sus vidas, y recuerde que hoy el Señor sigue reclutando discípulos con el propósito de que su obra se extienda. Amén. Dios me les bendiga. Bendiciones para todos. La gloria postrera será mayor